hemos solicitado una serie de informaciones a diferentes instituciones. 85, ese silencio es porque allí las cosas no se han manejado de manera adecuada. En este caso, ¿el coordinador quién es? ¿Y hace qué tiempo usted lo solicitó? Ni Cámara de Cuentas ni Contraloría General de la República han auditado el fideicomiso RD Vial. ¿Cuál ha sido la recaudación total del funcionamiento de los peajes? Por ahí se puede destapar una gran caja de Pandora. Supuestamente hay personas extorsionando a obras públicas. ¿Qué otras informaciones oficiosas a usted le han llegado? Pero entonces también es una falta en el sentido de que es un gobierno que se ha vendido como transparente. Transparencia, somos diferentes. Este contrato le fue solicitado al administrador del Banco de Reservas, no fue entregado. Amigos de YouTube, en nuestro espacio recibimos a un hombre que nos distingue justamente con su presencia. Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, quien está solicitando a RD Vial que le entregue una serie de documentos para saber cuánto dinero generan los peajes de la República Dominicana. ¿Cómo se siente? Todo bien, José. Complacido nuevamente de poder compartir contigo. Está en su casa. Y siempre aprovechamos para que el pueblo dominicano se entere de primera mano de lo que está pasando con nuestro fondo, con nosotros aportamos al fisco por distintas vías. Y usted conoce muy bien y tiene una demanda importante de información. Así es, haciendo uso de la ley 200-04 de libre acceso a la información, pues hemos solicitado una serie de informaciones a diferentes instituciones, 85 en sentido general. Dentro de ellas está sobre el manejo del fideicomiso RD Vial. Este es el fideicomiso que se formó con el objetivo de darle mantenimiento, operar y construir algunas redes viales que requiere la República Dominicana. Pues sucede que estas informaciones solicitadas obedecieron a algunas informaciones oficiosas que hemos recibido y una forma de poder comparar si esas informaciones de irregularidades que nos llegó de manera oficiosa, aunque de una fuente que nos merece crédito porque formaba parte de lo que es el manejo de el fideicomiso RD Vial. Hemos hecho la solicitud conjuntamente con otras instituciones, sin embargo hemos recibido el silencio como respuesta y nosotros advertimos de que ese silencio es porque allí las cosas no se han manejado de manera adecuada. Para resumirte, el fideicomiso RD Vial se ha convertido como la caja chica del gobierno, no de del anterior gobierno también. Del pasado y del presente. Del pasado y del presente. Queremos destacar eso. Claro. Porque este fideicomiso, cuyo comité técnico está compuesto por el ministro de Hacienda, el ministro de Economía y el ministro de Obras Públicas, pero tiene un coordinador general, que es el que lleva el día a día del fideicomiso. ¿Y en este caso el coordinador quién es? Actualmente es Jean Luis Rodríguez, que es también director de la Autoridad Portuaria, recién designado, en adición a sus funciones en Autoridad Portuaria, sí. Pues él es el coordinador general que sustituyó a Efraín Irujo, que había sido cuestionado por el manejo de este fideicomiso, porque es quien tiene el día a día la operatividad del fideicomiso. Y por ello, en esa oportunidad, los cuestionamientos llevó a que el presidente de la República pues lo destituyera y nombrara en adición a la función de director de Autoridad Portuaria a Jean Luis Rodríguez, que debo darle pues el beneficio de que desconoce cómo se ha manejado el fideicomiso porque fue designado en el mes de septiembre y octubre. Por ahí. Pero en ese lapso también debe conocer un poquito de más. saber, y por ello nosotros hemos demandado estas informaciones para no ir a denunciar
sobre la base de informaciones no oficiales, que es precisamente lo que nosotros procuramos. ¿Qué ocurre? Como el fideicomiso tiene un flujo de caja diario, Claro. o sea, de las entidades del Estado centralizada, podemos decir, como son estos ministerios, pues este fideicomiso manejado por 3 ministerios es el que tiene un flujo de caja diario que puede perfectamente... De los peajes, claro, porque es mucho lo que se recauda. Totalmente. ¿Cuáles peajes están incluidos No en todos eso? los peajes. Recuerda que... Ya todos son propiedad del Estado. Recuerda que se integraron los peajes de la carretera de la autopista del Nordeste, la carretera Samaná. Claro, cuando el presidente rescindió el contrato. Con la rescisión del contrato que dejaba sin efecto el peaje sombra, pues esos peajes son administrados también por el fideicomiso RD Vial. ¿Qué ocurre? Que como tiene ese flujo de caja, el Ministerio de Obras Públicas que lleva la operación, porque es precisamente el ente que tiene que ver con las autovías, las carreteras, los caminos y todo, pues viene utilizando como la caja chica el fideicomiso. Al extremo, no sé si recuerda que en el año 2022, el pasado año, se cuestionó que Obras Públicas invirtiera 17 millones de pesos en el montaje del acto de rendición de cuentas correspondiente al 2020 al 2021. ¿Qué ocurre? Que ese montaje, ese pago, se hace con el presupuesto de RD Vial. Todas esas actividades, contratación de publicidad, de eventos, montaje de eventos, se hace con los recursos de RD Vial. Pero lo grave es que no rinden cuentas. ¿Y hace qué tiempo usted lo solicitó? En el mes de noviembre. En el mes de noviembre solicitamos estas informaciones consistentes en detalles de la ejecución presupuestaria, porque tienen una información en el portal del Fideicomiso RD Vial, en la sección transparencia, donde deben colgar todas las informaciones, el presupuesto, la ejecución de ese presupuesto en detalles, porque te enumeran de manera gruesa algunos rubros, pero que tú quieres el detalle de esa ejecución presupuestaria. No está. Los procesos de compras y contrataciones no están en detalles y tiene esa discrecionalidad de cómo se trata de un fideicomiso que tiene una connotación de manejo privada, pues ellos lo manejan con mucha discrecionalidad. Pero no debería ser así porque es un fideicomiso estatal. Totalmente, pero ellos quieren, para conveniencia, desde su origen, que el pasado ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, hizo lo propio. Utilizó de estos recursos inclusive para contratar algunas empresas de asfalto. Y lo mismo ha hecho el actual ministro. Que dijo Gonzalo en un momento determinado que si hacía ciertas cosas podía caer preso y la justicia dominicana no ha dado curso a las investigaciones del lugar que puedan dar con el traste de lo que estaba pasando allí. Efectivamente. Entonces, lo que significa de que consciente de que estaba incurriendo en el manejo irregular de estos recursos, porque fue precisamente a propósito de demandas de exigencia que le hacían sobre algunas construcciones de obras, pues él en una conversación informal, pero que salió a la luz pública, se le escuchó decir eso. Entonces, ¿de qué se trata? Este fideicomiso, y en medio de la discusión de la ley de fideicomiso público, que se le había cercenado la presencia de la ley 340-06 y de la ley de libre acceso a la información 200-04 como una forma de manejarlo con discrecionalidad, apelando a unas cláusulas que tienen los contratos de fideicomiso, que es precisamente el secreto fiduciario. O sea, la fiduciaria, que es quien recibe los recursos y es quien hace préstamos sobre la base de lo que va a recaudar, de lo que es el flujo de caja de ese fideicomiso, pues no da informaciones amparado en el secreto fiduciario. Entonces, quien tiene la responsabilidad
de colgar todas las informaciones que genere el fideicomiso es precisamente el coordinador general del fideicomiso, que es quien tiene la ejecución del fideicomiso, como lo era Efraín Irujo y ahora Jean Luis Rodríguez. O sea, ellos están en la obligación de colgar todas las actividades económicas del fideicomiso en el portal transparencia de la web del fideicomiso, y eso no ocurre. Si tú entras ahora mismo al portal, cuando tú le das a transparencia, te manda nuevamente a lo que es la página general. Hay unos informes financieros, la última auditoría fue del 2015. O sea, ni Cámara de Cuentas ni Contraloría General de la República han auditado el fideicomiso RD Vial. Nosotros no sabemos, y es lo que hemos solicitado, cuál ha sido la recaudación total del funcionamiento de los peajes. Inclusive hay otros países que tienen el sistema de peaje y todos los días al cerrar la actividad, la población tiene acceso a ver cuánto se recaudaron. Aquí nadie sabe cuánto recauda el peaje de las Américas, para citar el más próximo que tenemos, y el de más movimiento, por el tema tanto del aeropuerto como del multimodal Caucedo, el puerto. Entonces, lo mismo que el de Jaina, el de la autopista 30 de mayo. Claro, la autovía del Este. De noviembre, la autovía del Este, que tiene un peaje hasta Punta Cana, de cobro desde las Américas, que son 60. Son 4 peajes que hay que pagar. 4 peajes son 120, 220, 320 hasta Punta Cana. Un vehículo sencillo, sin contar los vehículos pesados. Y el de Samaná, que se dijo que se iba a rebajar, y a fin de cuentas solamente fue... No, 20 en total, la gente lo que termina ahorrándose son algo prácticamente significativo. Como 150 pesos, claro, en el trayecto directo. En el trayecto entero. Entonces ese también es otro que entra, claro, dinero. Ese se incorporó a partir de la rescisión del contrato. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el secretismo de no dar la información que se van generando? ¿Por qué no colgarla? No obstante, no colgarla, la solicitamos y no la dan. Entonces eso nos ha obligado a elevar una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, con el propósito de que el tribunal le conmine a entregar las informaciones solicitadas, no esa información de una ejecución de presupuesto general, donde te ponen gasto de publicidad, 500 millones de pesos. Es el detalle. El detalle, ¿a quién tú le das esa publicidad? Si esa publicidad van a medios que realmente tienen ese valor por el que tú le estás pagando, porque no puede dársele una publicidad a un medio de alta difusión con el mismo valor de uno, claro, que sea un medio que no tenga esa difusión. Pero por ahí se puede destapar una gran caja de Pandora. ¿Por qué? Porque yo he sabido, y quiero confirmarlo a través de esas informaciones que le pueden entregar a usted, que supuestamente hay personas extorsionando a obras públicas, y que a todo el que grita en medios de comunicación y dice que tiene algo, que tiene esto, que tiene aquello, inmediatamente le dan una publicidad, e incluso de personas que no tienen ni siquiera un medio de comunicación. Eso es parte precisamente de las informaciones oficiosas que nos han llegado, que ocurrió con la anterior gestión. Y que ocurrió y que está ocurriendo ahora. Por eso nosotros la hemos identificado como la caja chica del gobierno, porque todo el que tiene problema, como bien tú señalas, o que tiene algún tipo de denuncia, pues la canalizan por ahí. A través de esa vía. A través de esa vía, precisamente porque es la que tiene un flujo de caja. Porque está manejando también un tema discrecional. Claro, y que por ahí todo lo que se maneja por allí, entonces está quedando oculto, porque si no hay un informe desde el año 2015 hasta la fecha, pues entonces todo eso que está pasando por allí se queda debajo de la alfombra. Claro, por eso hemos establecido que se está manejando con un secretismo inusual de una institución del Estado, porque hoy día ya las normas de transparencia demandan que todas las instituciones deben tener las informaciones que se van generando, y las que no estén o que no se puedan tener disponibles, pues deben ser entregadas al ciudadano cuando lo solicite. Pero la situación más grave de todo esto es
que ese fideicomiso, no obstante tener un flujo de caja muy positivo, Sí, muy bueno. se ha ido endeudando. También se está endeudando. Se está endeudando. Pero ahí Entonces, está no el peligro, sabemos. entonces. Claro, como la fiduciaria Banreservas tiene, tiene de aliado al Banco de Reserva, pues son muchas las actividades que se realizan desde o demanda o requerimientos de carácter económico que demanda el desarrollo del fideicomiso y la construcción de algunas red vial o reparación o adquisición de algunos equipos, pues se hace bajo la figura del préstamo. Y por ello, entonces, el fideicomiso se ha ido endeudando y él ahora que no sabemos de cuánto es la deuda. Y eso son parte de las informaciones. Pero también que eso es delicado, porque si tenemos una recaudación total del Estado y verificamos también las condiciones en las que se encuentran nuestras calles, nuestras avenidas, esas autopistas, nos estamos dando cuenta de que realmente el ciudadano está pidiendo mejores condiciones. Y tú dices, pero si tiene el peaje y el peaje administrado por el Estado, debe haber menos hoyos, debe haber una presencia más activa de limpieza de esas vías, debe haber más seguridad en esas vías, pero también eso que usted dice es lo mucho más delicado con el tema de préstamos. Hasta dónde se ha endeudado desde el año 2015 hasta la fecha ese fideicomiso y qué tan rentable es o no para el gobierno sostenerlo. Rentable es, porque estamos hablando de que cuando se crea el fideicomiso, pues esos recursos que recaudaban, que debían ir al Tesoro a través de impuestos internos, que era quien tenía esa responsabilidad, al crearse el fideicomiso, esos fondos iban precisamente a la fiduciaria que lo administra, iba a permitir que si el Estado necesitaba expandir el sistema vial de la República Dominicana, pues no tenía que esperar la aprobación del presupuesto, sino que podía perfectamente recurrir directamente con esos fondos que maneja, pero siempre respetando la norma de la administración, como la ley de compra y contrataciones. O sea, que pueda hacer los procesos y con la garantía de que iba a tener los fondos disponibles para el desarrollo. ¿Qué hemos visto? Bueno, la construcción de la circunvalación de Baní y de Asua se está haciendo con fondos de ese fideicomiso, pero no sabemos cuál ha sido la inversión, cuáles fueron los procesos de adjudicación de estas obras. Entonces, amparado en la figura del fideicomiso, entonces omiten el rendir cuentas y lo convierte en un fideicomiso poco transparente de cara a lo que es la demanda de la sociedad. ¿Y qué otras informaciones oficiosas a usted le han llegado que están pendientes de confirmarse a raíz de que le entreguen la información que está solicitando? El tema del endeudamiento, sí, porque queremos verificar a través del mismo si esos préstamos que se han hecho han sido destinados a la continuación de las obras que se han estado anunciando, como también la adquisición de equipos, porque el fideicomiso por eso se individualiza. El fideicomiso para el mantenimiento, operación, reparación de la red vial. Entonces, tú tomar, como vimos en una ocasión que el propio presidente hizo acto de presencia, donde se le mostraba al país la adquisición de una serie de equipos que se habían adquirido para el Ministerio de Obras Públicas, entre ellos vehículos para la Comisión Militar y Policial, que es la que brinda seguridad en las carreteras, así como pala mecánica, retroexcavadora, que uno intuye de que era única y exclusivamente para el manejo del mantenimiento y operación de las carreteras. Sí. Pero no vemos la presencia de esos vehículos, por ejemplo, que se adquirieron para la seguridad vial, sino que están siendo utilizadas en otras actividades del ministerio. Totalmente divorciadas. Asignadas a funcionarios, y ya la presencia que se veía antes
en las carreteras de la Comipol no la presencia ahora. O sea, hay una ausencia. Entonces, si tú tomaste recursos de ese fideicomiso para el objeto que crea el contrato de fideicomiso aprobado por el Congreso, tú debes darle respuesta a eso. O sea, tú no puedes tomar esos recursos para utilizarlo en otra actividad ajena al fideicomiso. Que nada Entonces, tiene que ver. eso ahí lo hace reo el comité técnico, tanto al ministro de Hacienda, de Economía y el ministro de Obras Públicas, de malversación de fondos, porque tú estás tomando unos fondos que fueron especializados para un objeto específico, tú lo estás utilizando en otro. Entonces, esas son parte de las situaciones que se han dado por la falta de transparencia en el manejo de este fideicomiso que nosotros queremos dar finalmente con esta información. Y Jean Luis, ¿usted ha tratado de comunicarse con él por otra vía que no sea la institucional? No, la comunicación se le formuló al coordinador general, al director general, a los fines de que nos dieran las informaciones. No recibimos respuesta, entonces por eso accionamos. ¿Y dónde está la directora de Ética e Integridad Gubernamental, que ve esta clase de asuntos y debe estar velando porque se entregue la información a tiempo y requerida por cualquier ciudadano, y más usted que lo está haciendo por la vía correcta? Porque no es que usted vino aquí a este programa y lo está haciendo a través de esta intervención, sino que usted agotó las instancias internas y legales y lo único que le ha quedado ya es el Tribunal Superior Administrativo para hacer valer su derecho de acceder a estas informaciones para que nosotros, los ciudadanos, nos demos cuenta de cuál ha sido el manejo de esos fondos, porque cada vez que usted va a un peaje y usted da 60 o 120 o lo que sea, o los 300 y pico que da para ir para la autovía del Este, solo para ir, porque para venir tiene que pagarlo igual, entonces queremos saber qué uso se le está dando ese dinero. Así es. Mira, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental es la que opera el SAID, que es Solicitud de Acceso a la Información Pública. Las informaciones que se generan a través de ese portal, pues la DGI tiene conocimiento de ello y le da seguimiento al incumplimiento de una solicitud de información formulada. Como el fideicomiso RD Vial no está en el SAID como están otras instituciones. El Ministerio de Obras Públicas está en el SAID. Al ministerio se le solicitan informaciones respecto al ministerio, no al fideicomiso RD Vial, porque el fideicomiso RD Vial tiene una unidad ejecutiva que es la que dirige Jean Luis Rodríguez, que fue a quien le formulamos la información y de donde no hemos recibido respuesta, lo que nos obligó a elevar la acción de amparo. Entonces no tenemos idea de cuánto se genera en los peajes ni dónde va ese dinero. Así es. Información que debería colgarse todos los días al cierre de caja. Un cuadre de caja. Al cierre de caja, claro. Al cierre de caja del turno del día se le informa: el peaje de las Américas recaudó tanto, el de la 6 de noviembre tanto, el de Pedro Brand tanto, la autopista Duarte tanto. O sea, ¿por qué no se dan esas informaciones? Y así la población tiene una idea de que lo que aporta por el uso de las vías es invertido en el acondicionamiento de esas vías. Pero entonces también es una falta en el sentido de que es un gobierno que se ha vendido como transparente. Transparencia, somos diferentes, y no pueden entregar un informe simple, detallado, de qué uso se le está dando ese dinero. Claro, entonces no entiendo cómo pasamos de la transparencia del discurso a la transparencia real en la práctica. Realmente nos llama la atención y es por lo que hacemos este ejercicio de ciudadanía. Se cuestionó la pasada administración, de hecho nosotros en varias ocasiones formulamos solicitud de informaciones. A la llegada de esta gestión, pues teníamos la esperanza de, como el discurso fue precisamente de un gobierno transparente, que no se quedara en la retórica, de que se tuviera la información colgada en los portales transparencia, sino que esa información sea de calidad, porque actualmente se cumple con colgar el presupuesto aprobado y la ejecución del presupuesto,
pero gruesa. Sí. La información de calidad es que cualquier ciudadano pueda acceder a esa información y pueda interpretarla. De nada vale tú darme una información que yo no pueda darle uso. Claro. Porque ¿de qué sirve que tú me digas que tú estás invirtiendo en la adquisición de combustible y tú no me digas quiénes están recibiendo ese combustible y para qué ese servidor público de esa institución está utilizando el combustible? Porque si lo está utilizando para actividades particulares, Sí. porque al no tener la identificación de a quién va dirigido esa asignación de combustible, pues tú no estás siendo transparente. O sea, tú debes dar una información de calidad que pueda ser utilizada por parte del ciudadano que la solicita. ¿Y qué tiempo se tardará el Tribunal Superior Administrativo en conocer la solicitud? Estimamos que a mediados del próximo mes ya tendremos fecha para hacerlo. El próximo 15 de febrero tenemos pues el conocimiento de la solicitud de información que le hicimos a el Banreserva sobre un contrato que le hemos solicitado y que no respondió y obligó que tuviéramos que ir al tribunal. Sí, ese es el contrato de Fernando Tatis Jr. Así es. Explíquenos ese también, que vimos también que hace una semana y pico usted nos envió ese comunicado también solicitando esa información y también para que usted fije posición sobre lo que aprobó la Cámara de Diputados, ya aprobando los fideicomisos, la ley de fideicomisos. Así es. Bueno, se trata de un contrato que el Banco de Reserva le otorgó a Fernando Tatis Jr., eligiéndolo como figura para utilizarlo en toda su promoción. Este contrato le fue solicitado al administrador del Banco de Reservas, no fue entregado y también elevamos una acción de amparo para obtener el mismo, porque hay algunas informaciones también oficiosas que queremos corroborar. No se ha dicho todavía cuál fue el monto que se le pagó ni nada de eso. No hay informaciones que son oficiosas de las que uno no se hace eco precisamente. Hasta que no lo confirme, hasta que no tengamos porque no esa se trata de denunciar por denunciar, sino con una base. Pero aquí en este caso Samuel Pereira está en el deber de aclarar esa situación también. Que a veces lo ven como una forma capciosa de que uno solicita ese tipo de información, pero no saben que es para proteger la institución de las especulaciones. Claro. Porque si uno se hace eco de lo que recibe, de la información que recibe y lo difunde, pues estaría afectando una imagen. Y por eso nosotros apelamos a la información oficial y la niegan. Claro. Y no es que se condene la contratación o no de Fernando, porque él es una figura del deporte que tiene muchos méritos, que ha sido una sensación en el béisbol, que tuvo una sanción por consumo de esteroides, pero no es un asunto personal, claro, sino es que simplemente se diga lo que se le pagó. Claro. Algo tan sencillo como eso. Si fueron 2 millones de pesos, que se diga, mire, si aquí está el contrato y la constancia, porque debe rendir el informe. Totalmente, debe ser transparente porque no es una entidad privada que está en la obligación de rendirle cuentas y que en efecto lo hacen al cierre del año fiscal a sus accionistas. Como el Banco de Reservas es propiedad de todos nosotros, donde todos nosotros tenemos acciones, el Estado está en la obligación, el administrador está en la obligación de rendir cuentas de lo que se le solicite, siempre y cuando no sea contraria esa información solicitada a lo que es el secreto bancario. Yo no le puedo solicitar al banco que me diga cuánto tú tienes en tu cuenta, porque él debe hacer reserva de esa información y hay un mecanismo para solicitar esa información. Debe ser autorizada por un juez. Efectivamente, o la superintendencia de bancos, verificando por qué, cuáles son las razones por las que tú la solicites. Ahora, ya informaciones que van alrededor de la ley de compra y contrataciones, de la ley de libre acceso a la información, pues están en la obligación de darla, porque no es contraria a la ley no lo limita y sobre todo que no se estaría
pues violando el Código secreto Financiero, bancario. efectivamente. Con relación a la ley de fideicomiso, que ya vi que el proyecto de ley que se va a convertir en ley si el presidente la promulga. Bueno, pero no, esa debe ir al Senado. Ajá. Como provino del Senado y fue a la Cámara de Diputados y fue modificado, pues debe volver al Senado. Naturalmente, hay que ver, y eso tendría que verificarse, si ellos dejaron perimir el anterior y el que se aprobó fue un proyecto nuevo. Si ese proyecto nuevo se aprobó, entonces va al Senado para su ratificación. Okay. O sea, de las dos formas debe ir al Senado. Okay. Si es el anterior, pues debe ir porque le hicieron modificaciones. Si dejaron perimir ese y lo introducieron de nuevo, debe ir también al Senado para sancionarlo. Pero aquí la oposición juega a la gallinita ciega. Delante de la sociedad dice una cosa y detrás hace otra. Por ejemplo, ayer yo observé que hubo 64 abstenciones. Pero hicieron el quórum. Claro, entonces yo digo, no, porque ¿a qué pretenden jugando con la inteligencia de la población dominicana? Por un lado le dicen que no cuando tienen una exposición, pero al momento de votar favorecen para que se apruebe. Claro, o sea, son aves de un mismo nido, a fin de cuentas. No, ellos se pusieron de acuerdo. Esas son de las decisiones políticas que se dan de cara a los intereses de ellos y de espalda a la población. Porque como es una ley orgánica que requiere la votación de las 2/3 partes, es de las 2/3 partes presente. ¿Y cómo se verifica que esté esa 2/3 parte presente? Bueno, precisamente como ocurrió. Aunque se abstenga, estaban presentes. Estaban presentes porque permitieron hacer el quórum para que la ley pasara. Entonces, en el Congreso se vota de dos formas, con la mano y con los pies. Con la mano cuando la levantan y con los pies cuando se van. Entonces hay algunos que no participaron, pero sí su ausencia favoreció a la aprobación de la ley. Entonces es toda una mascarada. Nos venden la idea de que si están contrarios a la ley, no se van del hemiciclo, porque si ellos se levantan, pues no pasa la ley, pero ellos se quedan presentes y digan que me abstuve de votar. La abstención es un acto de irresponsabilidad. Totalmente. Porque usted debe o sí o no. ¿Por qué se abstuvieron y por qué no votaron no? Ellos pudieron haber votado no. En contra, claro. En contra. Ahora, si abstuvieron, se va a contar los votos favorables. Y finalmente pasó con la 2/3 Es una jugada sucia en contra de la sociedad dominicana y mantienen un doble discurso donde todos ellos se ponen de acuerdo con el oficialismo para de forma política entonces repartirse esta y otras cosas. Así que le agradecemos, señor Julio César, por su intervención. ¿Hay una ponderación final que quiera realizar y que no haya hecho? No, llamar la atención de que los funcionarios entiendan que cuando se solicita una información es precisamente para no ofrecer una información basada en especulaciones de manera oficiosa. O sea, totalmente. Entreguen la información oficial que nos permita verificar, equiparar la información oficiosa con la información oficial, que a final de cuentas a quien va a favorecer es a la institucionalidad de la República Dominicana. Totalmente, porque eso es lo que se procura con esta clase de iniciativas legales. Así que reiterar el agradecimiento porque usted habla bien claro y de forma precisa de estos acontecimientos para que el pueblo, de forma legal, no especulativa, no se trata de datos soltados a lo loco, sino que hay un sustento para saber lo que realmente está pasando con esos recursos. Gracias, señor Julio César. Siempre a la orden. Bye, bye.